Salmo 37. Vamos a ir juntos al Salmo 37, un salmo maravilloso. Creo que para algunos puede ser incluso conocido este salmo, que tiene 40 versículos, el Salmo 37. Este es un precioso salmo que nos invita, este salmo nos invita a una confianza segura, rendida, una confianza inconmovible en el destino del justo y en el destino del impío. Salmo 37. Salmo 37 tiene como título Salmo de David. Salmo de David. Algunos entendidos dicen que este salmo es un salmo que David lo escribió en sus años de anciano, es decir, en sus últimos años de vida, y se lo dedica a su hijo Salomón. Es un salmo que se lo dedica a su hijo Salomón. Es una lección muy importante que el Espíritu de Dios, más allá de que un padre se lo dedica a su hijo, es una lección que el Padre Celestial quiere que sus hijos, nosotros, entendamos. Entonces reciba esto como una carta que el Señor escribe. El Padre Celestial le escribe a sus hijos amados. Amén. ¿Usted cree? ¿Somos hijos amados en el Señor? Amén. Amén. Entonces esta es la carta de ese Padre que ha vivido muchos años. Es más, su nombre, dice el libro de Daniel, es el anciano de días. ¿Sabía usted que ese es el nombre de nuestro Señor? El anciano de días. Quiere decir que en Él están todos los años, toda la eternidad. Él sabe, Él conoce. No discutamos con Él, porque Él es anciano de días. Él sabe y conoce todo, Él conoce los tiempos. Y en su mano están todas las cosas. Y en su mano está la sabiduría que necesitamos para vivir. Salomón, recuerden, es un joven, que incluso el mismo Salomón dice, y va al Señor, Señor, yo soy un joven inexperto y tengo la misión de gobernar a una nación. Señor, la oración de Salomón es una oración bien honesta con Dios. Y dice, Señor, no sé ni siquiera salir ni entrar. Señor, no sé cómo gobernar a este pueblo tan grande. Salomón es un joven inexperto. El Señor, a través de su padre David, tiene una lección que enseñarle a Salomón. Y Dios tiene para nosotros, como sus hijos, llamados a reinar, porque dice la palabra que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Somos llamados a reinar sobre la tierra. ¿Cómo hemos de reinar? ¿Cómo hemos de gobernar si no tenemos la sabiduría y si no tenemos la dirección de Dios para ese gobierno? Entonces tome este Salmo 37 como una carta de nuestro Padre Celestial para nosotros, con consejos muy prácticos, como vamos a ver a continuación. El primero y el segundo versículo de cada salmo es la clave para entender un salmo. Esto es muy importante. La palabra dice que debemos dejar de ser niños espirituales. Y parte del dejar de ser niños espirituales significa entender los pensamientos de Dios, cómo está estructurada la palabra del Señor. Dice Pablo a Timoteo, un joven pastor, Timoteo, procura presentarte a Dios como un obrero aprobado. Procura con diligencia. Tenemos que ser diligentes en presentarnos a Dios como obreros aprobados. Y mire lo que dice, que usa bien la palabra de verdad. Y la palabra ahí que está usando en el griego es que traza bien, que divide bien la palabra. Como creyentes maduros en el Señor, tenemos que aprender a trazar y a dividir la palabra correctamente. En otras palabras, usted para hacer una división, usted para hacer un corte, tiene que saber la división. ¿Cómo se divide? ¿Cómo se estructura? Cuidado, vaya a pensar que el conocer la división de la palabra, cómo se entiende la palabra, es algo del pastor o de los teólogos. No. Es algo de todo creyente que quiere crecer. Es algo de todo creyente que quiere madurar. Hace una semana atrás hablábamos del Salmo 119. Dios quiere que seamos diligentes en el estudio de su palabra. A los jóvenes quiero hablar, a los chicos. Tenemos que aprender a hacer desde pequeños diligencias de aprender a estructurar la palabra. Hemos dicho en algún mensaje anterior que cuando nosotros no somos diligentes en eso, en conocer la palabra, en escudriñar las escrituras, ¿qué es lo que va a pasar? Otras cosas llenan nuestra mente. Y es por eso que llegan los años de grandes, de adultos, y se nos hace difícil entender la palabra, porque no hicimos pronto las disciplinas. Y es importante que hagamos disciplinas de estudio serio de la palabra. A nuestros hijos tenemos que enseñarles a estudiar seriamente la palabra, cómo se estructura la palabra,
¿Qué es lo que la palabra, cómo se divide? ¿Cuál es la división correcta de las Escrituras? No es Antiguo y Nuevo Testamento. Jesús dividió las Escrituras, la ley, los profetas y los escritos. El Antiguo Testamento, que nosotros le llamamos Antiguo Testamento, y está bien, no vamos a tratar de cambiar ese nombre, pero Jesús le llamó la ley, los profetas y los escritos. Esa es una división. Mire, estoy trazando correctamente la palabra. La ley, los 5 primeros libros, los profetas, todos los libros desde Josué, llamados a veces como libros históricos, los profetas mayores, los profetas menores, y los escritos, los salmos, proverbios, cantar de los cantares. Entonces, es importante que nosotros entendamos la división de la palabra. Ojo, esto no es para los teólogos, esto no es para los pastores, es para nosotros. Porque cuando nosotros conocemos cómo se divide la palabra, Dios va a recompensar esa diligencia con mayor entendimiento. Y muchas veces nosotros decimos, Señor, pero quiero ver más tu poder. Pero el Señor te dice, es fácil, honra mi palabra, conócela, escudriñala. La palabra no debe producirte sueño, es así de sencillo. La palabra debe causar expectativa en nosotros. Cuando yo voy a la palabra debe causar asombro, porque es Dios hablándonos, es Dios revelándose, mostrándose a nosotros. Y tenemos que amar la palabra. Gloria a Dios por su diligencia. Si usted es diligente en el estudio de la palabra, yo le felicito. Si la palabra tiene una prioridad en su vida. Salmo 119 dice, Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu palabra. Porque su palabra es maravillosa. Nosotros vemos letritas, líneas, párrafos, pero Dios quiere darte el regalo de que tú veas sus maravillas en su palabra y que te cause asombro, expectativa. Ese corazón se prepara para ver al Señor. Entonces hemos dicho respecto a este estudio de los salmos, y esto es un principio clave para entender los salmos, que los primeros versículos son importantes. Los 2 primeros versículos de cada salmo, los 2 versículos primeros de cada salmo determinan la profundidad de ese salmo. Repito, el primero y el segundo versículo de cada salmo determinan la clave, el secreto, la trascendencia de ese salmo. Y si yo entiendo eso, voy a entender el resto del salmo. Generalmente va a ser así. Hay muy pocas excepciones de salmos donde no se cumple ese parámetro. Pero por lo general, los 2 primeros versículos son determinantes para entender un salmo. Entonces vamos a leer los 2 primeros versículos. Dice, no te irrites a causa de los malhechores. No te irrites. No tengas envidia de los que practican la iniquidad. Verso 2, ¿por qué? Porque como la hierba, pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. 2 consejos. No te irrites a causa de los malhechores. ¿Qué es un malhechor? Una persona que practica la iniquidad, que practica el mal. En otras palabras, los impíos, los que han rechazado el gobierno de Dios, los que han rechazado el señorío de Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor, dijo Jesús. Tengan cuidado con eso. No todo el que me dice Señor, Señor. ¿Por qué? Porque es un decir de labios. Es muy serio cuando yo digo Señor. Estoy diciendo y reconociendo, tú gobiernas, tú diriges, tú me enseñas. No son mis criterios, no son mis parámetros. Porque hay muchos creyentes que vienen al Señor, Señor, y Jesús, tú eres mi vida, mi salvación, pero Cristo no es el Señor. Seguimos haciendo las cosas a nuestra manera. Seguimos permaneciendo en cosas que nos destruyen. Reconocer a Cristo como Señor, reconocer el señorío de Jesús, es decirle, tú gobiernas todo. Tú eres el dueño y tú defines los parámetros. Yo me alineo a tus parámetros, a tus criterios. Entonces aquí vemos al Señor diciéndonos, no te irrites, hijo mío, no te irrites, no tengas envidia. No te irrites es la palabra hebrea jará, jará. ¿Qué significa esta palabra jará? No te calientes, no ardas de cólera, no ardas de celo, no te aires, no te alteres, no te apesadumbres. No te enardezcas, no te enojes, no te ensañes. En otras palabras, no dejes que tu rostro cambie. No te enojes, no te excites en ira, en enojo. No te impacientes, no te indignes.
no te inflames. Eso significa no te irrites. ¿Por qué? Mire lo que dice Isaías 41:11. Isaías 41:11. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y humillados. Serán confundidos. No te irrites tú, porque todos los que se enojan contra ti, si tú descansas en mí, ellos serán avergonzados, ellos serán humillados. Continúa diciendo el profeta Isaías, los que contienden contigo serán como nada y perecerán. Buscarás a los que riñen contigo, es decir, buscarás a los que pelean, pero no los hallarás. Serán como nada, como si no existieran aquellos que te hacen guerra. Mira la promesa del Señor. Por lo tanto, no te irrites, no te enojes. ¿Cómo respondemos a las presiones? El consejo que le está dando David a Salomón: no te irrites, hijo mío. No te enojes por el malhechor. No te enojes por el impío. No te enojes, porque todos ellos ya vas a ver su final. ¿Qué dice el verso 2? Como la hierba se secarán. ¿De qué se trata este Salmo 37? Se trata de que nuestra actitud debe ser una actitud de confianza y reposo, sabiendo que todo el mal y toda la iniquidad muy pronto va a desaparecer. ¡Aleluya! Esto es un aliciente tremendo, porque si la palabra lo deja allí, es para que nos gocemos y cobremos ánimo por esa verdad. Que muy pronto el mal no va a existir. Como la hierba pronto se van a secar. Y hoy vamos a tocar un punto interesante, porque muchos tienen una idea acerca del fin del mundo, que el anticristo gana y que Satanás se queda con la tierra. Vamos a ver cómo eso hoy es derribado. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Relájate, no reacciones. Muy pronto el mal se va a secar como la hierba. Muy pronto van a desaparecer. También, ¿qué le dice? No tengas envidia. No tengas envidia. No tengas envidia como Raquel tuvo envidia de Lea cuando vio que Lea, su hermana, tenía hijos y Raquel no podía tener hijos. Es la misma palabra que se usa en ese contexto. Raquel no podía tener hijos. Y dice que su corazón se llenó de celos, envidia al ver que su hermana Lea tenía hijos. Incluso le reclamó a Jacob y le dijo a Jacob: dame hijos, Jacob. Ella se llenó de envidia, de celos. Es la misma palabra para la envidia que tuvieron los hermanos de José hacia José. Los hermanos de José, al ver que José gozaba de una gracia especial a los ojos de su padre, los hermanos de José se llenaron de celos, se llenaron de envidia. El Señor dice: no envidies, no tengas celo. ¿Ves a esa persona prosperar? ¿Ves ese familiar prosperar? ¿Ves ese amigo que de tu infancia que lo conociste y que aparentemente nadie daba nada por ese chico? Y hoy día tú lo ves aparentemente prosperando más que tu prosperidad. Y tu corazón se llena de celo, de envidia. ¿Por qué? Señor, yo soy tu hijo. ¿Y cómo prospera? Pero el Señor nos manda: hey, no tengas envidia, no tengas celo. Cuidado, dice el Señor. Hay un celo que es el único celo que nosotros debemos tener. ¿Cuál es ese celo? El celo por la gloria de Dios. Ese es el único celo que Dios manda que tengamos. Números 25, no lo vamos a leer, pero usted lo puede llevar como referencia para estudio en su casa. Finés, este hombre ve una injusticia en medio del pueblo. Y este hombre ve que eso va a manchar la gloria de Dios. Y este hombre, motivado por el celo de Dios, dice Números 25, acaba con este hombre y esta mujer que estaban cometiendo injusticia. Los mató. ¿Y qué dice Dios? Vamos a leerlo porque no quiero dejarle con la... Mire lo que dice Dios. Mire el testimonio que da Dios de este hombre. Finés, Números 25. Números 25, verso 11. Finés, habló el Señor, verso 10, a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar,
hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los hijos de Israel. Es decir, por causa de Finees, yo he retirado mi ira del pueblo. Porque demostró, ¿está leyéndolo? ¿Qué demostró? Su celo por mí entre ellos. Y en mi celo no he destruido a los hijos de Israel. Su nombre, el nombre de nuestro Señor, uno de sus nombres es un Dios celoso. Porque Dios no nos quiere divididos con afectos. Dios nos quiere solo para Él. Dios no quiere que ninguna persona sea dueña de nuestros corazones, solo Él. Dios no quiere que ninguna posesión material sea dueña de nuestros corazones, sino solo Él. Ese es el celo de Dios. Y este celo de Dios en Finees lo llevó a actuar de una manera que quitó el enojo de Dios contra Israel a causa del pecado de esta pareja. Continúa diciendo, por tanto, Dios está hablando, por tanto di, he aquí, yo le doy a Finees mi pacto de paz. Aquellos hombres y mujeres que atesoran en su corazón el único celo, el celo por Dios y su gloria, y no celo por otras cosas, el celo por Dios y su gloria, ese hombre, esa mujer recibe la paz de Dios. En ese hombre y en esa mujer se manifiestan la paz de Dios. Totalmente contrario al mundo. Porque Finees podía haber pensado, esto me va a acarrear la crítica de la gente, porque él mató literalmente a los que estaban causando injusticia. Entonces, en nuestro tiempo eso de ahí, no, ¿qué dirá la gente de mí? ¿Qué va a pensar la gente de mí? Nos interesa mucho la aprobación de los hombres más que la aprobación del Señor. Pero Finees no. Finees dice, la verdadera paz es moverme por el celo de Dios. Jesús mismo, Jesús, el Salmo hablando de Jesús, Jesús dijo, el celo de tu casa me consume. Y viró las mesas de los cambistas en el templo. Y sacó con látigos a aquellos que habían cambiado el propósito. Y Jesús es llamado el príncipe de la paz. ¿Ah? Cualquiera diría, pero qué escandaloso Jesús. Buscando pleito Jesús. No, cuando vivimos por el celo de Dios, en verdad nos preparamos para la paz. La verdadera paz, la paz del cielo, no la paz de los hombres. Un padre que actúa por el celo de Dios y por el celo de Dios enseña, amonesta y disciplina a sus hijos. Ese hombre, esa mujer están sembrando para la paz de sus hijos. Hombres y mujeres que son temerosos para corregir, para enseñar a sus hijos, en realidad están creando el caos para sus familias. Pero aquel hombre que no le tiembla la mano, aquella mujer que no le tiembla la mano para corregir en el temor del Señor a sus hijos y guiarlos en el temor de Dios, ese hombre y esa mujer están haciendo un camino de paz para sus generaciones. Son totalmente contrarios los caminos nuestros a los caminos de Dios. Los caminos del sistema son totalmente contrarios a los caminos del Señor. Y tenemos que vivir en esos caminos, tenemos que movernos por pasión, por celo de lo que Dios dice que es la verdad. Amén. Así que no tengas envidia ni celos y no te irrites. ¿Qué es lo que debes hacer? Versículo 3. Confía en el Señor. Confía en el Señor y haz el bien. Usted va a anotar las palabras, anótelas, las palabras de lo que tenemos y Dios nos llama a hacer, los verbos. Confía, confía. Cuando usted ve que la situación aparentemente la están tornando en su contra, confía en el Señor. No te irrites. Confía en el Señor y haz el bien. Haz lo que Él dice que hagamos. ¿Qué es el bien? El bien es lo que Él nos ordena hacer. Habita en la tierra. Habita. No te detengas. No te frustres. No te quedes allí. Tú continúas cumpliendo tu llamado. ¿Cuál es tu llamado? Habitar la tierra. ¿Por qué? Porque cuando nos enojamos y el enemigo gana un terreno en nuestros corazones, ¿qué va a pasar? Nos detenemos, nos limitamos y perdemos nuestra tierra por causa del enojo, por causa de la envidia, por causa de los dolores que albergamos en el corazón. ¿Y qué pasa? No conquistamos. No te irrites. Confía en el Señor. Confía en Dios. Haz el bien. Habita en la tierra. Es decir, vive tu destino. No pelees. No pelees por tu reputación.
No trates de buscar tu defensa. Habita la tierra. Habita la tierra y cultiva. ¿Qué dice? Y cultiva, verso 13 estamos, la fidelidad. Cultiva la fidelidad. Cultivar la fidelidad es cultivar la verdad de Dios. En otras palabras, Señor, tu palabra, voy a sembrarla, voy a cultivarla. Verso 4, pon tu delicia en el Señor. No te irrites. La irritación nos quita el gozo y nos quita el deleite. Tener envidias, tener celos nos quita el deleite. Pero el Señor dice, pon tu delicia en el Señor. Reina Valera lo dice, deleítate. Busca el deleite del Señor. Gózate en el Señor. Y el gozo es una actitud, el gozo es una acción intencional. El gozo no es por sentimientos. No siento el gozo. No, el gozo no se siente. El gozo se activa. Es una decisión. Yo decido poner mi corazón feliz en Jesús. Yo decido alegrarme en esta circunstancia y alabarte y darte gracias a ti, Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que está al control. Pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Lo contrario a irritarse, a enojarse, a tener envidia, es, Señor, tú eres mi gozo, mi deleite. Señor, pongo mi felicidad en ti. Tú eres mi felicidad. ¿Qué es lo que pasa en un corazón que ha hecho el canal del gozo? Esto pasa. Dios empieza a poner sus deseos, sus anhelos, sus peticiones en el corazón. Muchos han interpretado este versículo porque lo sacan del contexto y solo se recita, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y muchos dicen, si me deleito en Dios, Dios me va a dar lo que yo quiero. Va mucho más allá. Dios está diciendo, cuando tú pones tu deleite en el Señor, haces un canal de gozo, un espacio, se ensancha tu corazón y Dios encuentra el lugar apropiado para Él poner sus deseos en tu corazón. No es que son tus caprichos los que Él va a cumplir, no son mis caprichos. Si me gozo del Señor, Él me va a conceder lo que tanto le he insistido que me dé. No, cuando yo me deleito y me gozo, Él pone sus anhelos en mi corazón. Es decir, no me tengo que preocupar por, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál será la voluntad? No. Gózate en el Señor y vas a estar viviendo las peticiones de Dios a través de tu vida. Voy a decir esto y espero que ninguno me malentienda y todos me entiendan el punto de lo que voy a decir. Pon tu delicia en el Señor y haz lo que quieras. Cuando tú pones tu delicia en el Señor, vas a estar viviendo los deseos de Dios, no tus deseos, no mis deseos egoístas. Cuando yo me gozo en el Señor, Dios va a encontrar el espacio para poner sus anhelos. Y no tengo que estar perdiendo el sueño. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál será la voluntad? No, tú hiciste el espacio de gozo y Dios empieza a poner anhelos y deseos en tu corazón. Sus anhelos, sus deseos. Encomienda al Señor tu camino, verso 5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. ¿Quién se encarga de los impíos, de los malhechores? Él. Tú preocúpate por poner tu camino. Confía en Él. Verso 6. Resultado. Él va a hacer resplandecer. Él va a hacer brillar tu justicia como la luz. ¿Te trataron injustamente? ¿Te robaron? ¿Te hicieron injusticia? Si tú pones el gozo en el Señor, si tú pones el corazón feliz en Jesús, si tú le alabas, le adoras y das gracia en medio de esa circunstancia, Él garantiza que Él hará resplandecer tu justicia como la luz. En otras palabras, no es que tu justicia va a pasar desapercibida. En la noche hay muchas cosas que pasan desapercibidas. En la noche hay muchas cosas que no se ven, no son visibles. Pero aquel que hace el canal de gozo, de poner su delicia en el Señor, tu justicia no va a pasar desapercibida como en la noche. Tu justicia va a brillar como la luz del día. Y tu derecho como el mediodía. La hora más brillante del día, el mediodía, cuando el sol está en su cenit. Así Dios va a hacer brillar nuestro juicio, nuestro derecho, nuestra justicia. Eso es lo prometido. Verso 7. Léalo usted, por favor. Confía callado.
confía callado en el Señor. Aguarda silencio ante el Señor y espérale con paciencia. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo, no reacciones a los problemas con enojo, con queja, con lamento. No. Confía callado. Tu boca no se abra, que tu boca no se abra para la queja, que tu boca no se abra para la murmuración, que tu boca no se abra para la lamentación, que tu boca se abra para darle alabanza. Callar las voces de queja, las voces que nos llevan a cuestionar a Dios o que incluso nos llevan a criticar a las personas. Nuevamente, mire cuán importante es la orden. No te irrites, no te enojes a causa del que prospera en su camino. No te enojes por el hombre que lleva a cabo sus intrigas. En lo personal, yo cada vez que veía las noticias, me enojaba, me irritaba. Entonces el Señor dice, no te irrites. ¿Cuál era la solución? No ver las noticias. Exacto. Porque vemos cómo el mal prospera con sus intrigas, con sus planes. Y uno dice, pero ¿cómo quisiera poder estar allí y hacer algo, no? Amén, así es. Tenemos que confiar en el Señor. Cuando oramos, confiamos. Cuando descansamos, estamos confiando. Cuando descansamos que Él está trabajando, Él está en acción. Verso 8, por tercera vez nos va a decir lo mismo. Léalo por favor, el 8, ¿qué dice? Deja la ira. Deja la ira. Dice la palabra que seamos tardos para irarnos. ¿Saben quién es tardo para irarse? El Señor. Es más, su nombre es lento para la ira. O sea, para airarlo al Señor requiere muchísimo trabajo. Él es lento para la ira. No queremos probar aquello. Pero el lento para la ira nos está diciendo, deja la ira. Y abandona el furor. Lo mismo, cuarta vez. Abandona el furor. Deja la ira. Abandona el furor. Quinta vez, ¿qué dice? No te irrites. No me levante la mano. Pero yo espero que usted esté consciente que muchos aquí estamos luchando con la ira, con el irritarnos fácilmente. Y cualquier cosa nos irrita. No se digan las cosas grandes. Pero el Señor dice que seamos lentos, como Él es lento para la ira. Porque si lo hacemos, si nos irritamos, si nos enojamos, si nos airamos, ¿qué dice? Solo harías lo malo. Las peores palabras se lanzan en los momentos de ira. ¿Verdad? Las peores palabras lanzamos en los momentos de ira. Y una palabra lanzada en ira, usted ya no la puede retirar. Ya no la puede devolver. ¿Cómo devuelve? Y las palabras, dice, son muerte. En la lengua, cuando estamos en ira, hablamos muerte. Causa daño. Totalmente. ¿Por qué no tenemos que airarnos, ni enfurecernos, ni irritarnos? Verso 9, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué? Porque los malhechores serán exterminados. Los malhechores serán exterminados, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Los que confían en el Señor, los que esperan en el Señor, ellos poseerán la tierra. Ya vamos a hablar dentro de un rato esta palabra esperar. Pero es importante que sepamos, nosotros confiamos y poseeremos la tierra. Los malhechores serán exterminados. A ver, ¿qué dice ese salmo? ¿Quiénes van a ser exterminados? Los malos. El mal va a ser exterminado. Verso 10. Un poco más. Diga conmigo, un poco más. Un poco más. Y no existirá el impío. ¿Quién es el que va a dejar de existir? El impío. Un poco más y no existirá el impío. Vas a buscar con cuidado, como cuando algo se pierde, algo que es importante y pasamos buscando y lo buscas con cuidado y levantas y vuelves a poner y vas acá y luego regresas a este mismo lugar donde ya buscaste. Buscarás con cuidado su lugar, el lugar del impío. Pero ¿qué va a pasar? No estará allí. No es que va a estar por allí
disimulando, fácil de encontrar. No. Vas a buscar con cuidado su lugar y ya no estará allí. Verso 11. Pero los humildes, ¿qué es humildad? Rendirse al señorío de Jesús. Humildad es aquel que se pone de acuerdo. Jesús, tú eres el Señor. Yo no soy el Señor. Yo no soy el Señor. Tú eres el Señor de mi vida. Entonces, los humildes poseerán la tierra. La tierra es la posesión de aquellos que se rinden al señorío de Jesús. La tierra no es posesión del anticristo. La tierra no es posesión del nuevo orden mundial. La tierra no le pertenece a las élites. La tierra le pertenece a aquellos que se han rendido al señorío de Jesús. ¿Qué fue lo que Dios le dio a Adán y a Eva para que administren? La tierra. Por el pecado, ellos fallaron en esa administración de la tierra. ¿Qué fue lo que Jesús vino a restaurar y restituir? El reino de Dios se ha acercado, dijo Jesús. El reino de Dios está aquí en la tierra. Nos enseñó a orar Jesús, venga tu reino a la tierra. Porque el plan original de que el hombre administrara la tierra y que sobre la tierra se estableciera el reino de Dios, ese plan, quiero decirle, no ha cambiado. Nosotros creemos que ahora, como perdimos la tierra, nos toca el cielo. No lo veo yo. La tierra es el plan de Dios y no ha cambiado. ¿Sabes por qué? Porque sus planes eternos nadie podrá frustrarlos. Y Apocalipsis 1 dice, reinaremos sobre la tierra. Bueno, vamos a seguir leyendo para que esto sea confirmado en su corazón. Los humildes, dice el verso 11, poseerán la tierra y se deleitarán en abundante prosperidad. ¿Qué es lo que hay para los humildes? ¿Qué hay para los que se han rendido al señorío de Jesucristo? Abundante paz, prosperidad. Verso 12, el impío trama contra el justo. Sí, no podemos negar que hay una trama, hay un plan del impío contra el justo. ¿Sabía usted cuáles son las organizaciones más odiadas por los poderes elitistas? ONU, OMS, Amnistía Internacional, todos esos que están en el mismo saco del anticristo. ¿Sabe qué es lo que ellos odian más? La iglesia radical de Cristo. La iglesia tibia, esa que acomoda los valores y que se corre en la cultura, en el sistema, esa iglesia no la permiten operar. Esa iglesia que en la China se ha politizado. Hay una iglesia en la China, una falsa llamada iglesia, que tiene convenio con el Estado y pueden operar bajo las reglas del gobierno chino. Esa iglesia, no pasa nada con esa iglesia. Pero la iglesia radical de Cristo, aquella que se ha rendido al señorío de Cristo en todas las áreas, el matrimonio como lo dice Dios, los hijos como lo dice Dios, el gobierno que dice Dios, la política como la dice Dios, esa iglesia está siendo odiada y perseguida. Y esa iglesia es el blanco, porque ellos traman, dice este salmo, traman contra el justo y contra él rechinan sus dientes. Lo odian con todo el corazón. George Soros, un magnate húngaro millonario de ascendencia judía. El señor tiene demasiada riqueza y poder económico, y él es el que financia la industria abortista y financia la ideología de género. Hay fundaciones que usted ni se imagina en medio nuestro, escúcheme, en nuestra ciudad, en nuestro país y en cada país del mundo, y esas fundaciones reciben el financiamiento de este hombre para promover las agendas abortistas, las agendas LGBTI y ingentes cantidades de dinero, porque así trama, rechinan sus dientes. Cuando explotó esto de la situación del año pasado, este hombre dijo, esta es la oportunidad perfecta para abolir la familia. La familia es el más grande enemigo de la salud mundial, dijo él. Así, literalmente se lo estoy diciendo. Odian la familia como Dios la constituyó. Rechinan sus dientes contra el señorío de Cristo. Roma, ¿qué es lo que hacía Roma? Usted podía tener sus ídolos, sus dioses, pero también adorar al César. No había problema siempre y cuando, aunque tenga sus dioses y sus ídolos, porque Roma conquistaba naciones y pueblos,
Y Roma no tenía problema de que ellos sigan adorando a sus dioses, siempre y cuando también incluyan al César como su Dios, como uno que merecía adoración. Y vienen los cristianos y dicen, no, nuestra devoción y rendición no es al César. Nuestra adoración y rendición no es al Estado. ¿Cuál es el César de este tiempo? El Dios Estado. No adoramos al Estado. No vemos al Estado como nuestra respuesta y solución. Nuestro Dios es Jesucristo. Y por eso los odiaban y por eso los mataban y los perseguían. Porque el sistema del impío no tolera que no adoremos al sistema. No adoremos el sistema. No adoremos al Estado. No adoremos a los dioses de este siglo. Porque eso es una adoración dividida y allí no habrá paz. Allí no habrá verdadera paz. Pero ¿saben lo que hace el Señor con estos tramas y estos planes? Versículo 13, ¿lo lee por favor? ¿Qué hace el Señor? El Señor se ríe de él. El Señor se burla de él. Y yo sé que usted necesita más confirmación bíblica al respecto de esto. Lea el Salmo 2, por favor, en su casa. Y el Salmo 2 dice que Dios se burla del impío. Dice, se han juntado las naciones, han conspirado contra el Señor. Y el Señor ve desde los cielos y se burla de ellos. Piensan que están maquinando para acabar contra el justo. Piensan que van a destruir a los justos. ¿Y el Señor qué está haciendo? Se está burlando de ellos. El Señor se está riendo de ellos. El Señor se ríe de él. ¿Lo está leyendo? Porque ve que su día se acerca. Un poco más, iglesia de Cristo, iglesia verdadera de Cristo, un poco más se acerca el día del fin del impío. Un poco más. ¿Ves el mal prosperar? Yo quiero animarte hoy, mi hermano, un poco más. ¿Ves que las presiones están ganando espacio? Hermano, un poco más. ¿Ves el mal prosperar y avanzar y las agendas del diablo avanzar? Tranquilo, hermano. Un poco más y no existirá el impío. Un poco más y no lo verás. Si su día, el día del Señor, se acerca contra ellos. ¿Qué es el día de Jehová o el día del Señor? Es el día de la venganza de nuestro Dios contra sus enemigos. Y ese día está cerca. Aleluya. Verso 14, los impíos han sacado la espada. Han entesado el arco, sacaron la espada, han entesado el arco para abatir al afligido y al necesitado, para acabarlos, para matar a los de recto proceder. ¿Sí? Ese es el plan de ellos. Entesado el arco, sacado la espada para acabar contra el justo. Pero ¿sabes lo que va a pasar? Verso 15. Su espada, esa arma que han levantado, ¿qué va a pasar? Penetrará en su propio corazón. Es serio este asunto. Es serio que el Señor se burle de ellos, porque esa espada va a penetrar en su propio corazón y sus arcos, esos arcos que han entesado, se van a quebrar. Así como los entesan, así serán quebrados. El arco del impío contra el justo. Vamos a ir al Salmo 7, porque yo sé que usted necesita la evidencia bíblica. Salmo 7:10. Dice, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Somos rectos de corazón porque Él nos dio un nuevo corazón. Él nos declaró justos por la obra de Jesús. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Verso 11, léalo usted ahora, que dice, Dios es juez justo. ¿Y por qué pensamos que muchas veces, ay, la vida es injusta conmigo? No me tratan como yo debería ser tratado. Yo le tengo la noticia. Dios es juez justo. ¿Y qué dice? Y es un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y hay un mensaje por allí que dice que Dios ama al impío. Aborrece el pecado, pero ama al impío. Léalo otra vez. Porque si usted me dice eso, Dios ama al impío, tal como me lo está diciendo literalmente, yo le voy a pedir, ¿dónde está eso en la palabra? Que Dios ama al impío.
¿Qué es amor? ¿Sabe por qué tenemos ese problema con esas doctrinas? Porque no entendemos las definiciones de Dios, porque no hemos sido diligentes en estudiar las definiciones de Dios. Amor, ¿qué es amor para Dios? Es un deleite, es una unidad, es un conocimiento íntimo. Yo le hago la pregunta, ¿qué comunión, qué amor puede existir entre la luz y las tinieblas? Dios no está deleitado, Dios no está íntimamente relacionado con el impío. Leamos nuevamente, dice, Dios que se indigna cada día contra el impío. Dios está enojado contra el impío. Este es el evangelio que debemos predicar. A los impíos decirle, ¡hey! Escapa de la ira de Dios. Escapa de la ira de Dios. Porque se acerca su juicio y tienes que escapar. Ven a Cristo, porque solo en Cristo el Padre se relaciona con su creación. El Padre no ama fuera de Cristo. Su amor lo expresa hacia el impío, no en relación íntima, no en amor íntimo, en tiempo que Él da para que se arrepienta. Pero Dios está indignado contra el impío. Dios está airado contra el impío. Vamos a seguirlo leyendo. Verso 12, ¿qué dice? Si el impío no se arrepiente, léalo por favor. Si el impío no se arrepiente, ¿qué va a hacer el Señor? Afilará su espada. Tensado y preparado está su arco, dice. Ha preparado también sus armas de muerte. Hace de sus flechas saetas ardientes. Si el impío no se arrepiente. ¿Había visto esto? Dios está indignado contra el impío. ¿Cuál era el mensaje de los apóstoles? No era, Dios te ama tal como estás, ven a Cristo. No. Los apóstoles predicaban, huyan de la ira venidera. Escapen de la ira de Dios, porque solo en Cristo se satisfizo completamente la ira de Dios. Cristo, la obra de Cristo, el sacrificio de Jesús aplacó la ira de Dios. Y todo el que está en Cristo, ya no hay más ira para él. Solamente el favor y el amor inagotable de Dios. Iglesia amada, por lo tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros? La indignación es de Él. La indignación no es nuestra. Él es el juez justo y Él hará justicia. Vamos a regresar al verso 16 del Salmo 37. Si hay alguna pregunta respecto a eso, algo que no esté claro, por favor, con toda libertad y aclaramos. Amén. Con toda libertad. Yo sé que es un tema un poco álgido porque nos han enseñado otra cosa, pero es importante la palabra que nos enseñe lo correcto y nuestros puntos de vista incorrectos sean cambiados por lo que dice la palabra. Verso 16. Si alguno tiene preguntas, las hace nomás. Verso 16. Mejor es lo poco del justo que la abundancia de muchos impíos. Tú ves carrazos, casas, cuentas jugosas. ¿Son malas esas cosas propiamente? No son malas. Pero en el corazón del impío, su valor es poco. Mejor, es decir, más riqueza, es lo poco del justo que la abundancia de muchos impíos. Porque lo poco del justo en Cristo es favorecido, es multiplicado, es bendecido, bendice más almas que la abundancia de muchos impíos. Es increíble cómo un corazón rendido a Dios con poco puede bendecir mucho más y alcanzar mucho más impacto que la mucha abundancia de los impíos, en corazón impío y en manos de impíos. Es más, ¿sabe qué? Últimamente he estado en esto, ¿no? Cada vez que voy a comprar en un lugar grande, digamos en un negocio grande, hablemos de la cadena de supermercados grandes que hay aquí en la ciudad y que ya se ha extendido a todo el país. Los dueños son cuencanos, pero evidentemente no, hasta lo que sé, no honran a Dios, no buscan a Dios. Entonces uno va y compra, hace su compra, hace el pago, pero yo estoy orando así: Señor, este dinero que voy a utilizar en pagar este producto, lo que estoy comprando, va a ir a manos de ellos. Yo te pido, porque viene de un justo, porque perteneció a un justo, yo te pido que este dinero, de alguna manera, en tu soberanía y en tu poder, hagas que ese dinero sea para tu gloria. Haz que esos recursos que estoy depositando a cambio de un producto justamente pagado, por supuesto, pero haz que eso redunde en gloria tuya, Señor.
Porque lo poco del justo es mucho mejor, tiene mucho más impacto que la abundancia de un impío. ¿Por qué? Porque es para él, porque es para sus propios deseos. Y no está mal eso, pero el rédito es mejor en lo poco del justo. En la ganancia es más alta en lo poco del justo. Y nosotros tenemos que tener esa determinación. Señor, mis recursos, que son relativamente pocos comparados al de otro, pero esto aquí, tú lo multiplicas y tiene mayor impacto para tu gloria y para tu reino. Para almas, para vidas, para bendecir, para sanar, para restaurar a otros. Aleluya. Por eso dice, mejor es lo poco del justo. Estamos en el versículo, se me fue el versículo 16. Amén. Verso 17, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el Señor sostiene a los justos. El Señor sostiene a los justos. Verso 18, el Señor conoce los días de los íntegros. Su herencia será perpetua. Tu herencia es para siempre. Los justos no serán avergonzados en el tiempo malo, y en días de hambre estarán saciados. Pero los impíos, verso 20, perecerán. Y los enemigos del Señor, ¿qué va a pasar con los enemigos del Señor? Serán como la hermosura de los prados. ¿Usted ha visto la hermosura de los prados? La hermosura de los prados son las flores de los prados. Y esas flores usted las ve hoy bonitas, mañana ya no están. Son hermosas hoy día, bonitas aparentemente, pero son efímeras, pasajeras. Así serán los impíos, pasajeros. Desaparecen, dice, se desvanecen como el humo. No pongas tu confianza en lo que ellos confían, se va como el humo. Así va a desaparecer. Verso 21. El impío pide prestado y no paga. Eso de pedir prestado y no pagar, cuidado, eso es de los impíos. Léalo, no lo estoy diciendo yo, la palabra del Señor. El impío pide prestado y no paga. Es bien práctica la palabra. Aquí no hay, pastor, hay que buscarle una interpretación teológica a eso. No, está clarito. El impío tiene deudas y no paga. Pero el justo, para que vea que más valor y más ganancia tiene lo poco en las manos del justo, ¿qué pasa con eso? El justo es compasivo y da. El justo no anda quedando como moroso. El justo tiene para dar y para ser compasivo, para bendecir a otros. ¿Por qué? Porque los que son bendecidos por el Señor, miren cómo le llama el Salmo 37, los bendecidos por el Señor. ¿Qué pasa con ellos? Poseerán la tierra. Amén. Los justos del Señor, los bendecidos por el Señor, poseen la tierra. ¿Cómo nos llama el Señor? Los bendecidos. Somos los bendecidos por el Señor. Poseeremos la tierra. Pero los maldecidos por Él, ¿qué va a pasar con ellos? Serán exterminados. Verso 23, por el Señor son ordenados, por el Señor. Él ordena, Él afirma los pasos del hombre y el Señor se deleita en su camino. Tú no te irrites, tú confía, tú descansa, tú pon tu confianza en el Señor, haz el bien, cultiva la fidelidad, habita la tierra, preocúpate por hacer lo que el Señor te ha llamado a hacer. Evangeliza. Habla con tu vida, que tus palabras no se presten para chismes y para cosas críticas, que tus palabras solo salgan, dice la palabra del apóstol Pablo, que solo salga palabra que es para edificación. Que solo salga palabra que es para edificar, para levantar, para bendecir. Porque el Señor se deleita en su camino. ¿Qué va a pasar con el justo? Cuando caiga, no quedará derribado. Porque el Señor sostiene su mano. Es decir, como que te fuiste tropezando, pero tu mano Él la sostiene. Y te dice, a ver, vamos, levántate. Él sostiene tu mano. Yo fui joven, dice David, y ya soy viejo. David dice a su hijo Salomón, hijo, yo fui joven, y ya soy viejo, y no he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. No existe tal cosa. ¿Justo? ¿Mendigando pan? Eso es una contradicción. No existe. Exactamente.
No he visto, dice David, fui joven, ahora soy anciano, y en toda mi vida no he visto a un justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. Amén. Los justos del Señor no mendigaremos pan. Tienes que creerlo y tienes que poner tu confianza en la justicia de Jesús. Todo el día, ¿qué pasa con el justo? Es compasivo, en todo tiempo el justo es compasivo y presta. Él no está en otro afán, sino en el afán de bendecir, de ayudar. Presta. Y su descendencia, sus hijos son para bendición. Tus hijos son para bendición. Tus hijos son para ser canales en las manos de Dios. Verso 27, apártate del mal, haz el bien y tendrás morada para siempre. Apártate del mal y vas a ver tu morada eterna. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre, pero la descendencia de los impíos será exterminada. Esto es lo mismo que dice Salmo 34:14. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Por qué? Verso 29, sigamos leyendo. Los justos poseerán la tierra y para siempre morarán en ella. La boca del justo profiere sabiduría y su lengua habla rectitud. Amén, eso tenemos que hablar. La ley de su Dios está en su corazón, la palabra de Dios. ¿Qué vamos a hablar? La palabra de Dios. No vacilan sus pasos, no tambalean. Mira, la vida tambaleante, la vida inestable no es la vida del justo. Porque el Señor afirma tus pasos, tú no vacilarás, tú no tambalearás. Confía, no te irrites, no te enojes. Confía en el Señor. Confía en Él. El impío acecha al justo y procura matarlo. Pero el Señor no dejará al justo en sus manos, ni permitirá que lo condenen cuando sea juzgado. No vas a ser condenado. Él no va a permitir que se haga injusticia. Al final, tu luz, tu derecho, tu justicia resplandecerá. Espera. Esta palabra espera es la palabra kavá del Salmo 40. Dice, esperé en el Señor. Pacientemente esperé al Señor. Espera en el Señor y guarda su camino. Él te exaltará. Él te va a levantar. Él te va a exaltar para que poseas la tierra. Tú tienes que creerlo. La tierra es mi herencia. La tierra es mi posesión en Cristo Jesús. Cuando los impíos sean exterminados, tú lo verás. Verso 35. ¿Qué más ha visto este anciano? Dice, he visto al impío, al violento, extenderse como frondoso árbol en su propio suelo, crecer como un árbol. Lo he visto al impío, era nada, y cómo creció, cómo floreció, cómo fructificó. Pero verso 36, ¿qué pasó? Luego pasó, y he aquí, ya no estaba. Nuevamente lo busqué y no lo hallé. ¿Sabes lo que dijo Jesús? Mateo 13, 24. Jesús les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos se compara a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, apareció también la cizaña. El dueño del campo sembró trigo, pero el enemigo vino y sembró cizaña, y crecieron ambas juntas. Los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y recojamos al trigo? Perdón, que la recojamos, hablando de la cizaña. ¿Quieres que vayamos y la recojamos? Verso 29, pero él dijo, no sea que al recoger la cizaña, arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la siega. Dejen a los justos y a los impíos un momento hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha dirán a los segadores, léalo, está ahí en el verso 30 de Mateo 13, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero al trigo recójanlo en mi granero. ¿Qué es lo primero que se quita en la cosecha? La cizaña. ¿Quiénes son los que van a ser quitados? Los impíos serán quitados. Ahí mismo, en el mismo pasaje, dejó a la multitud y entró en la casa.
Verso 36. Se le acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. ¿Quiénes somos la buena semilla? ¿Quiénes somos el trigo? Los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo. ¿De qué está hablando? Del fin del mundo. Ahí está la interpretación. Yo no estoy poniendo palabras. Cristo está interpretando su propia parábola. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Por tanto, como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. ¿Quiénes van a ser quitados? ¿Quiénes van a ser arrebatados? La cizaña. Tremendo. Yo sé que algunos aquí me están mirando extraño. Pero es la palabra del Señor. Creo que nos han enseñado mal. ¿Quiénes van a ser exterminados? Los impíos. Porque los justos poseerán la tierra. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol. Aleluya. También Jesús mismo, ahí mismo en el mismo capítulo, Mateo 13, ahora el verso 47, Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a una red barredera que se echó en el mar, una red de pesca. Recogió peces de toda clase. Cuando se llenó la red, la sacaron a la playa. Se sentaron y recogieron los peces buenos en canastas, pero echaron fuera los malos. Así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Lo había visto? Regresamos al Salmo 37 y vamos a cerrar. Aquí hemos visto en esta clase un poco de escatología, estudio de los tiempos finales. Ahí está. ¿Quiénes van a ser exterminados? Los impíos. Salmo 37, verso 37. Observa al que es íntegro, mira al que es recto, porque el hombre de paz tendrá descendencia, tendrá posteridad, tendrá futuro. Pero los transgresores, ¿qué va a pasar con ellos? Serán destruidos a una. Y los arrojar, la posteridad de los impíos será exterminada. Verso 39. Pero la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. El Señor los ayuda y los libra. Los libra de los impíos y los salva, porque en Él se refugian. Padre, te damos gracias por tu palabra. Nos refugiamos en ti, Señor Jesús. Qué hermosa es tu palabra, Señor. Cuando nos enseñas, cuando nos ponemos de acuerdo contigo, Jesús. Padre, hoy recibimos la gracia y el poder para no irritarnos, para no tener envidia, para no enfurecernos, Señor, porque el justo heredará la tierra. Un poco más y el impío dejará de existir. Un poco más y ya no encontraremos ni rastro, ni sombra, ni huella del impío. Y Señor, esto no es contra las almas, porque Padre, sabemos que tú eres soberano y tú puedes hacer del más vil pecador un vaso para tu gloria. Pero Señor, esto nos habla que el sistema del mal, que el sistema del infierno y las puertas del infierno tienen sus días contados en la tierra. La tierra es nuestra herencia. La tierra es nuestra posesión. La tierra le pertenece a los justos del Señor. Y nosotros heredaremos la tierra. Y nos gozamos en esa realidad, Señor. Padre, no pedimos para nuestras glorias, sino que pedimos para la mayor bendición posible, Dios. Y hoy en esta hora, Dios, que hemos escuchado tu palabra, queremos participar de Jesús. Estas palabras que tú has hablado, hoy las comemos. Al comer a Cristo,
estamos comiendo sus palabras. Estamos comiendo espíritu, estamos comiendo vida, Señor. Gracias, Padre, porque nos has dejado este ejercicio de comunión para que el poder de Cristo se manifieste. El poder de Cristo, hoy vas a participar de Cristo. No te enojarás, no te irritarás por causa del mal. Tú te vas a alegrar en el Señor. Tú vas a poner tu corazón feliz en Jesús. Mira, más vale que recuerdes este día, porque hoy que has visto el mal, mañana ya no lo vas a ver. Padre, cuánto daño hemos visto que ha causado el mal, pero Padre, un poco más y no existirá. Ese nuevo orden mundial, esos poderes antagónicos, Padre, tú te ríes, tú te burlas de ellos, pero nosotros, los justos, nos alegramos en tu salvación. Nos alegramos, Padre, que tuviste misericordia de nosotros y nos amaste. Señor, levantamos tu cena, tu provisión. Y al comer hoy, comemos un espíritu manso y humilde. Un corazón manso es un corazón que ha rendido sus derechos a Dios y que no se irrita fácilmente porque sabe que de Dios es la batalla. Esperamos en ti como Centro Familiar Cristiano, como Iglesia de Cristo. Hoy te decimos, Señor, esperamos en ti. Dile al Señor, espero en ti. Pacientemente, confiado está mi corazón en tu salvación. Tú harás relucir mi justicia como la luz y mi derecho como el mediodía. Soy tu hijo, soy justo por los méritos de Jesús. Y Padre, me rindo en completa adoración a ti. Te doy gracias, Señor. Participemos. ¿De qué vamos a participar? Dice Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde y hallarán descanso para sus almas. No te irrites, come de Jesús, su mansedumbre, su humildad. En Cristo Jesús, comemos de ti, Señor, un espíritu tierno y sereno para tu gloria, Jesús. Gracias, Rey. Participemos. Gracias, precioso Jesús. Saboreamos tus palabras, saboreamos tu espíritu y tu vida, Señor. Levantamos la copa de salvación que nos recuerda que pertenecemos a la alianza, al pacto más grande, el nuevo pacto, sellado con tu sangre, que nos recuerda, somos tuyos. Gracias porque soy tuyo. Dile al Señor, gracias porque soy tuyo. Te pertenezco, tú eres mi dueño y mi vida está en tus manos. No mendigaré pan porque soy del nuevo pacto. Honraré mis deudas porque soy del nuevo pacto. Voy a bendecir, soy canal de bendición porque soy del nuevo pacto. En Cristo Jesús. Participemos, dijo Jesús, esta es mi sangre del nuevo pacto. Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, precioso Jesús. En Cristo te damos gracias, Señor. Amén. Por tu palabra.